somos lo que ves. Crossing Contenidos. Canciones que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro, vendiendo el alma sin saber a quién. Hoy escucho las canciones que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro. Ahí va, no sé quién es ni para dónde. Ahí va, no se detiene por nada. Ahí va, su paso firme y la mirada alta, es solo él con su alma. 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 Ahí va. ¿Qué vamos a hacer hoy tremendo de la noche? Después de que termine todo esto, ¿viste? ¿Qué hacemos? Mira, la verdad, loco, que gusto tenerlos acá. Yo soy de la Radio Antártica de Punta Arenas. Sí. Compartimos mucho con ustedes. Un gusto haberlos tenido por acá. Gracias. En lo personal, primera vez que me toca cubrir el festival en la Patagonia. Ajá. Estamos todos cansaditos, sí, pero ha sido un buen trabajo. Laburamos un montón, loco, Pero mi duda es, ¿qué vamos a hacer? ¿Fernet o pisco? Yo pisco. O tomamos los dos. Pero te escuché otra cosa. ¿Pisco dijiste? Sí, pisco. Ah, ya, perfecto. Yo pensé que más, ¿Fernet? Yo pensé que era otra cosa. No, yo pisco, whisky. ¿Los dos pisco? Sí, claro. ¿Pisco, whisky? Sí, pero no capel, pues. Mistral. Eso. Ahí está. Un saludo. Che, bueno, y después, boliche, ¿qué hacemos? No, esa parte te la dejo a ti. Dice que los argentinos tienen buenos panoramas, che. Listo, vos elegí la bebida, yo elijo el lugar de baño, ¿vale? Mira, se mina, vamos. No sabe el frío que hace, no tenés idea del frío que hace. Aparte ahora se levantó viento, ya van como 3 veces que se me vuela el gorro, se me vuela el sombrero. Vení, vamos a visitar un carrito que hay una chica, vení a acompañarme. Permiso. Ojo con el chulenguito. ¿Cómo andan las chicas? Bien. Nombre y estado civil. Fabiola. ¿Y estado civil? Soltera. Bien, agendame el teléfono, ¿eh? ¿Nombre y estado civil? Solange y soltera. Mandó, ¿eh? ¿Nombre y estado civil? Dafne y soltera también. ¿Viste? Listo, cortar. ¿Para dónde? Ya está, ¿eh? ¿Para dónde? No importa para dónde. Lo que importa es que hoy la vamos a pasar bien, ya está, ¿eh? Sí, pues importa, tenemos que ver dónde llegamos, pues. ¿Eh? Tenemos que ver dónde nos van a ver, pues. Si importa de dónde vienen ustedes, pues. No, que no importa si nos van a ver o no, lo importante es que nos veamos nosotros tres, ya está, los cuatro, ¿eh? Seamos la felices familia. los cuatro. Che, volvimos del corte publicitario, ¿no? Che, bueno, cuéntenme un poquito, chicas, ¿qué es lo que están ofreciendo a lo que es los locales y los visitantes de acá, ¿no? Nuestras ventas es choripán completos, Sí. Cuchuflí, manzana ¿Qué es bañada. cuchuflí? Son rollitos bañados, rellenos con manjar y bañados en chocolate. Uy, tremendo, Sí. riquísimo. Tenemos completos y chacareros a la plancha. Chacarero, explícale un poquito a la gente de Argentina qué es el chacarero. El pan con carne de posta rosada a la plancha acompañado con tomate y lechuga en un sándwich. Más o menos como una hamburguesa, ¿puede ser o no? Sí, exactamente. ¿Y qué más tenemos? Tenemos aliados, jamón queso. Bien, sanguchito de miga. Exacto, sanguchito de Exactamente. miga. Pues subtitulamos, claro, abajo lo ponemos en español, ¿no? Chiquitita, ¿hace cuánto vienen acá? La verdad que nosotros partimos este año, acá, pero hemos estado en otros lados también participando, vendiendo. Así que... ¿Siempre son las 3? Sí, de hecho, hemos sido las 3. ¿Sí? Casuales. Sí. ¿Eh? Los Ángeles de Charlie, ¿mira? Los Ángeles de Charlie. Ya tenemos próximo nombre. Por esta vez somos las Gauchas. La Gaucha, ahí están, la Gaucha. Che, chicas, ¿y ustedes que son amigas? Somos Prima, amigas. pariente, familia. Amigas. ¿Amigas? Sí. O sea que van 50-50-50, ¿no? No, es que no eso me lo tenemos das. que hablar después, en todo caso. ¿Eh? Difícil sacarlo en 50, 30 y algo, por ahí. Después colocame el resultado final acá, por favor, te lo pido. Edítalo a eso, ¿sí? No, bueno, no tengo familia yo en gallego.
Amigos en Río Grande, sí. Gracias. Amigos de Río Grande. Salud. Bueno, y ahora va a tener un amigo. Pero en YouTube, po. Bueno, por eso, ahora va a tener de amigo al negro MG, porque yo te voy a dejar una tarjetita. Yo quiero mandar saludos a Río Gallego, a mi tía Marisol. Marisol, estoy con tu sobrina, ojo, Varga y Daniela Peralta. A ella es mi prima. ¿Algo del gobernador Peralta, del ex gobernador? No. Trabaja en la parte de la municipalidad, me parece, pero... Sí, pero nada que ver. Quedó chiquitita, la gauchita, ¿no? Pucha, no tengo familia allá, pero a todos los que te ven, a los que te siguen, ¿Sí? Saludos para todos, sí. Estas son las chicas de Punta Arenas, Chile, toda la mejor onda. Hoy salimos con las 3, ¿sí? Con los 4, con los 5. No sé. Sí. No sé cómo va a ser el tema de las ventas, pero que la vamos a pasar bien. La vamos a pasar bien. Vamos a entrevistar a un periodista, ¿sí? ¿Cómo andamos, Te estaba escapando. ¿No? Espérate, que prendamos cámara nosotros también. Bueno, pará, lo bancamos. ¿De dónde son ustedes? De Río Gallego, Santa De Río Cruz. Gallego, bienvenido a Punta Arenas. Bienvenido. De acá. Ya estamos, ¿no? Te estás cagando de frío con esa camiseta, Muerto de frío, lo que pasa es que yo estoy transmitiendo adentro, sí, pero no tenía presupuestado salir, así es que ya, pero no, da lo mismo, sí. Olvídate, hoy vale todo. Sí, no, estamos. Oye, ¿lo estamos pasando súper bien ustedes? No, olvídate, estamos a full, conectados mal. Qué bueno, además somos vecinos adentro de las transmisiones, así es que... Sí, tal cual. Vamos a encargarnos de desordenar lo que es hoy día el festival, ¿o no? Olvídate, viste que el Papa dijo hagan quilombo, así que hoy hacemos quilombo, Así es, hay permiso del Papa entonces. Fuiste más vivo que yo porque sacaste el choripán, Sí, no, acá la gente magallánica es súper simpática, súper buena onda, y ya como le estábamos haciendo la cobertura nos regalaron un choripán que está buenísimo. Oye, le mandamos un saludo también a la gente de Miralop por esto. Miralop, un saludo. Miralop, acá estamos intercambiando. Che, a ver, ¿cuándo me invitan para conocer Miralop, Te vamos a invitar entonces, ahí tenemos un set preparado adentro para que nos conozcamos más y salgamos en alguna bien, en vivo. Sí, bueno, ¿lo dejamos trabajar tranquilo? Lo dejamos, ustedes igual que sigan pasándolo bien, nos vamos adentro a ver lo que está pasando, pues. Bueno, y después salimos de carrete. Exacto, ahí nos vamos a ver qué es lo que para la noche. Eso, esto es Punta Arenas, sí, esto es el Festival Folclórico de la Patagonia, estoy con mi amigo personal, sí, y esta es la joda de Punta Arenas que tiene para vos. Acompañanos, ¡Vamos, Argentina! ¿Siempre vienen para acá? Siempre, todos los años. Me encanta porque está haciendo reloj volante con mi cola, ¿viste? Es buenísimo. ¿También le entran al baile ustedes? También un poquito, ¿no? ¿Sí? Sí, pues ¿por qué no? ¿Te gusta mi gorro? Impresionante, ¿no? Impresionante. Hoy tenemos el Chaqueño Palavecino, ¿no? Hoy cierra el Chaqueño Palavecino. Un gran artista. Así que hoy nos quedamos hasta tarde. Hasta tarde, hasta que las velas no ardan. ¿Sí? ¿Y después dónde nos vamos? A mover el esqueleto. ¡Esa! Esta es la gente de Punta Arenas con toda la onda, toda la euforia. Hay un hambre tremendo.
Roberto Matulich. El Negro y Bomba G, sigan este tremendo amigo, un amigo tremendo. Ahí sigan Antártica.cl, la mejor radio de la Patagonia. Un abrazo, muchachos. Dale, bastante chivo, Es un cabo, es un cabo. La villerita llora y lata, y chapa, pinta sus labios, baila su pelo, rubio dorado, recién teñido, que añejo negro, tantos peinados, escasos años, los 17 recién cumplidos, vuela bebido, la abuela ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Cómo es el nombre de la hermosa dama? Laura Chabol. Laura Chavo. Laura, ¿hace cuánto que te dedicas a lo que es la artesanía tejida, no? Más o menos 40 años. 40 años. Sí. ¿De chiquitita? No tan chica, ya una mujer. Sí. Sí, que tengo muy buenos años que no se me notan. Sí, obvio, por eso te preguntaba si era de chiquitita. Y contame un poquito, ¿en todos los festivales vos te presentás con tu stand? Antiguamente sí, pero hacía un buen tiempo que no estaba acá, pero ahora ya estoy de vuelta. ¿Quién compra más? ¿Argentino o chileno? Pensá la respuesta porque esto es para Argentina, ¿eh? Mira, el chileno compra mucho, no porque sea chilena, pero el argentino compra harto igual. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto te lleva más o menos terminar todo esto? Una boina, una boina en 2 horas sí. Más o menos. ¿2 horas? Sí. Pero sos una máquina overlock. Sí. Impresionante. 2 horas más o menos, tamaño chica. Sí. Y si es más grande, en 3 horas más o menos. Sí. Vas a estar los 3 días, vas a estar acá, ¿sí? Para que la gente sepa, los 3 días va a estar mi amiga. Si pasa el último día te voy a tener un regalo. Si pasamos, más vale que voy a pasar el último día. Yo también te voy a traer un regalito. Porque aparte de ser hermosa, sos muy buena. Ya, muchas gracias. ¿Querés mandar un saludito a alguien? ¿Tenés amigos en Argentina? Mira, en Río Grande tengo una sobrina, en Río Grande. Sobrina, Sí. Aguante la tía, Sí. A la Beba Barrientos Reyes es mi sobrina. Bien, bien. Saludito, besito, Sí, muchos besitos, cariño para allá. Y la niña, una niña que se llama Estela, Sí, una amiga de muchos años. sí. Y el Henry, eso también mando muchos saludos y cariño a mi amiga. Todo de Río Grande. Todo de Río Grande. Ahí vamos a ir con la tía, sí, el mes que viene le vamos avisando para que vayan llenando la heladera, vamos a ir con la tía a Río Grande a visitarlo, Gracias, amor. Ya, bueno, muchas gracias a ti por venir igual. Acá te estamos mostrando un poquito lo que es el detrás de escena, ¿sí? Acá se ubican un par de canales de televisión, ¿viste? De acá de Chile. Y a su vez, por acá salen los artistas, las conferencias de prensa de todos los artistas que están hoy en el evento, la van a hacer acá. Te hablo despacito, ¿sí? Porque acá hay gente trabajando, saliendo al aire en vivo, ¿sí? Así que te estoy hablando despacito. Ahí tenemos una chica, fíjate, una chica que se está preparando seguramente para salir al aire, seguramente, ¿sí? Entonces, bueno, esto es el detrás de escena de lo que es el Festival Folclórico en la Patagonia, acá en Punta Arenas, Chile. Seguimos recorriendo todo lo que era el gimnasio fiscal. Ahora estamos en la sala de prensa, ¿sí? En la sala de prensa donde se maneja toda la programación, ¿sí? Donde ellos van llevando minuto a minuto todos los artistas que tienen que entrar en escena, ¿sí? Como verás, hay un montón de gente, ¿sí? Con computadoras, con pantallas, chequeando que todo salga a la perfección, ¿sí? Montón de gente está trabajando para este evento. Yo te podría llegar a decir que es un mega evento folclórico lo que se está presentando hoy. ¿Vamos a seguir recorriendo? Me pegas esa canción cuando te quiero soñar, entonces el corazón
y el alma quiere cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste aquí. Nunca me olvidaré la noche que te perdí, la noche de nuestro adiós. Me dijo que quiere cantar, se te de mi corazón y en mi corriente por abajo el cielo azul. Y en la soledad de mi noche como se canta el canito bien. No, hermoso, realmente el público volvió a pedir que me den el Yanduque, el premio máximo. Agradecerle al público, agradecerle a las autoridades, a ustedes. Simplemente nosotros venimos a cantar y no a buscar un premio ni nada, sino que dar lo que Dios nos dio. Y bueno, ver la gente contenta, alegre, divertirse. Yo ya me voy yendo. Don Palavecino, ¿me podría decir la fórmula para levantar mujeres? Porque yo me puse sombrero, todo y no levanté ni tierra. Con los lentes eso no te van a dar pelota. Cambiate otro, y los dientes también. ¿Los dientes también? También, sí, pues tienen miedo que lo muerda de esa manera. Saludo a la gente de Salta de parte del Negro, ¿eh? Le voy a dar un saludo. Gracias, che, está bien, es que los dientes tienen miedo las mujeres que la muerdan. Sí, ¿no? Me los cambio. ¿Me entendés? Porque me puse sombrero, me puse dientes y nada. Y ahí don Palavecino, ¿viste? Me dio un par de tips, un par de consejos, me dijo, Negro, cambiate esos dientes porque esos dientes dan miedo, ¿me entendés? Primera presentación de lo que es el Festival Folclórico en la Patagonia, ¿viste? ¿Sí? Hoy jueves lo cerró el Chaqueño Palavecino. Tremendo show, no sabés lo que entregó. La gente explotó con Amor Salvaje, bailamos todos, jugamos todos. No, impresionante, la verdad, impresionante. Grande, don Palavecino, grande, don Palavecino, impresionante. Estuvo hablando con el Negro, Vamos. Don Palavecino, ¿puede decirme un saludito al Negro usted ve? Al Negro. ¿Y a todas las mujeres de Río Gallego? A todas las mujeres de Río Gallego, no le den pelota, pues no ven carajo. ¿Querés realzar tus ventas y llegar a más público? Publicita con nosotros. Comunicate con nuestra producción y consulta nuestros precios al 02966 1556 2977. Tu publicidad para toda Santa Cruz. Tu publicidad en YouTube, Facebook e Instagram. Publicita en nuestro magazine humorístico. Publicita en el Negrius TV. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Listas IPTV totalmente gratis. Canales internacionales, regionales, noticias, películas, series, música y mucho más. La mejor alternativa a la televisión tradicional. Canales originales e independientes. Nos puedes ver donde quieras en nuestras múltiples plataformas. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Y leemos, antes de conocer dicho veredicto que nos trae
doña Erika Farías, quien es asesora jurídica de la ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Recordemos que tenemos 2 argentinas compitiendo, 2 chilenas y una de Magallanes. Primero quiero agradecer y darle un fuerte aplauso a quienes pasaron en la competencia y siguen viviendo en el control de las raíces. Las canciones en competencia: A la Llana Don Alberto, por Marcela Moreira. Las cuestiones del pago de Abucán. Samba para renacer de Camaraya. Nosotros no somos nada. De Patricio González y Los Pinos. Hasta Madre de Martín Bravo. Erika Farías, asesora jurídica de la Municipalidad de Punta Arenas, ha sido testigo, además, clave e importante, de poder entregarle también el veredicto al presidente del jurado, don Arturo Chávez. Mejor intérprete. Título: Nosotros no somos nada. El autor Adriano Cueva, compositor Adriano Cueva Cárdenas y el intérprete Patricio González y el grupo Trino. José Mirante y la actual soberana, Paola. Recordemos que estos músicos desde Puerto Montt vienen a entregar su canto, su alegría, su amor por la patria. Y en esta oportunidad, representando a Chile, se llevan uno de los premios Nosotros no somos nada. Patricio González y Los Trinos. Segundo lugar, las cuestiones del pago. Después de Agustín Carletti, compositor, Juan Agustín Carletti, intérprete Abucán. En el escenario se acompañan los concejales Germán Flores y la presidenta de la Dirección de Cultura, la concejala Verónica Aguilar. Dan el primer lugar de esta canción. Se lleva el ñandú en esta 37ª versión del Festival Folclórico en la Patagonia. A la Yala, Don Alberto. Autor, Raúl Salinas Saavedra. Compositor, Raúl Salinas Saavedra. Intérprete, Marcela Moreira y Raúl Salinas. El ganador de la 37ª versión del Festival Folclórico en la Patagonia. A la Yala, Don Alberto. El respeto que nos merece sin duda la composición. Estamos en un festival que se reúne entre compositores, intérpretes y cantores que han hecho posible que esta fiesta esté viva. A la llana de Alberto, un homenaje a Alberto Achacá, sin duda, que esta jornada ha coronado con el premio máximo a Marcela Moreira y a Raúl Salinas.
Tremendo, estoy re caliente. Primero, nombre. Carlos Gómez. Carlos, basta, deja de ¿Por qué robar me toca- cámara. ¿Por qué me tocas? Deja de robar cámara. ¿Me vos. estás tocando? Carlos, Dime. basta de impunidad. ¿Por qué basta de impunidad? Porque no están mis boletas para las votaciones del más lindo y el más feo. Acá está, mira. Acá están los boletos. ¿Cuántos quieres? No, mi boleta. Yo me quería presentar en la elección. ¿Qué pasó que el negro no está en la elección? Es que no cumpliste con todos los requisitos. ¿Cómo que no? Mirá, traje zapatillas 5 dedos. Vine en ayuna y traje la primera orina del día. ¿Qué más? Estaba operado. Los candidatos tienen que ser 100% natural y tú por acá, por todo atrás ya falso. sabemos Es todo falso. Yo creo que la gente también sabe si tú eres el único que no lo quiere reconocer. Así que las reglas exigen que todos los candidatos sean 100% natural y ya sabemos que tus pompis y tus boobies son operados. Somos como iguales, podríamos cambiarlo ¿no? antes, ¿no? ¿Querés cambiarlo de diente igual o? No, porque si vos no tomás chocolatada, acá hay todo chocolatada. Con esos dientes que no se cosas así. Todo natural. Vengo todo natural. Todo natural, como Dios te trajo al mundo. Bien. No como Dios te trajo no. al mundo, por favor. Porque ahí la gente se nos puede asustar en la casa. No, capaz que me gano todos los votos para mí. Ojo, no creo. A ver, ¿qué dice la gente? Que envíen hashtag lo queremos al negro en pelota. Ahí está. Y hashtag lo queremos completito. Ahí vamos a ver qué hashtag es el que gana. Gente, metan hashtag, ¿cómo era el hashtag? Hashtag el negro en pelota. Sí. O el hashtag el negro tapadito. Un saludo a toda la gente de Río Gallegos. Ay, me encanta esta piola, tengo que reconocerlo. Siempre que voy me compro como 2 exactamente y me los como solo. Bueno, cerramos publicidad con perdón, no se podía decir. No importa, ahí lo metemos bien. ¿Cómo le va, señor alcalde? Muy buenas noches, estamos para el Negro TV. Veo que me mira los dientes y se me acomodó. ¿Cómo la está pasando? Bien. Te mandar muchos saludos. Bien, alcalde. El chaqueño se acuerda mucho de ti. El chaqueño me dio un par de tips ahí para ganar mujeres y todo, ¿no? Sí, algo como... ¿Escuchó usted que me dijo que me saque los dientes y cosas? Claro, y también Centella también te dio algunos tips. Centella también, sí, me dijo, toma menos, negro, toma menos, así me queda más para mí. No, pero tiene onda. Sí. Alcalde, ¿cómo la está pasando todo esto? Bien. Entretenido y con un muy buen ambiente, así que es un muy buen término de fiesta. La organización, ¿me puede contar un poquito cómo fue todo el armado de este mega evento folclórico? Primero, una productora local de Punta Arenas, porque conoce perfectamente cuál es nuestro público, son muy profesionales, con mucha experiencia, con muchos grupos artísticos, entonces finalmente esa combinación y lo importante, este festival está todo financiado, no sé de nada. Yo solamente contraté cuando tenía la guita en la cuenta corriente de la municipalidad. Bien, está todo pago entonces. Todo. Bien, no se le debe a nadie, loco. Así es, órdenes progreso. Bien. Usted sabe que estaba preguntando ahí por qué el negro no estuvo en la elección de las votaciones hechas del lindo y el feo. ¿Qué pasó, señor alcalde? ¿Qué me puede usted explicar? Yo creo que vamos a ir a hacer una denuncia a la fiscalía porque yo creo que una discriminación, porque finalmente te veo muy bien. Basta de impunidad, señor alcalde. Basta, exactamente, nadie sobra. Así que yo creo que podemos ir a la fiscalía después de esto para que hagas tu denuncia. Porque insólito esta discriminación teniendo tu credencial. Full. Que no incluye alcohol para que también tengan claro. Porque aquí hay pura agua. Y no es broma. Si lo dice el señor alcalde, palabra santa, ¿eh? Exactamente. Señor alcalde, le agradezco de corazón que me dejó moverme por todo el gimnasio. Una fiesta terrible, jugué con la gente, me senté arriba de las rodillas de las mujeres. No, genial, señor. Te espero el próximo año acá con todos tus amigos y lo más importante es que espero que te vaya bien el ortodoncista justamente para tener una mejor sonrisa el próximo año. Este es el alcalde de Punta Arenas, un capo, sí, un capo. ¿Quién lo tiene al alcalde de Punta Arenas? Nadie, el Negro TV. Chicos, acompañanos que seguimos más con esta fiesta folclórica de la Patagonia acá en Punta Arenas, Chile. ¡Tremenda joda!
Bueno, ahí están haciendo lo que es la elección de la reina. No sé por qué me dejaron afuera, no sé por qué. Supuestamente porque todo lo que tengo es implante, no es mío. Pero bueno, ya se comprometieron a que el año que viene voy a estar en las elecciones. ¿Me hubiese estado en las elecciones? ¿Vos me hubiese votado? Sí. ¿Me hubiese votado? Sí. Mirá, tengo un voto. Si yo hubiese estado en las elecciones, ¿me hubiese votado? De más que sí. Mirá, 2 votos tengo, ¿viste? Si yo me hubiese presentado, ¿vos me hubiese votado? De más, pues, sí. 4 votos. Tomá. Ahí ya se está definiendo lo que es el rey y la reina, ojo, ya se está definiendo, El último voto, atenti, El último voto. Faltó un voto. Ahí estoy viendo que hay un voto afuera, ¿no lo contaron? ¿Ven? Un voto tengo. Un voto, me votaron y no contaron mi voto. ¿Te das cuenta? A ver qué pasó. ¿Vio alcalde que tuvo un voto? Sale bien favorecido en la foto. Bien Photoshop, harto Photoshop acá. Bien Photoshop, me dice el alcalde. Es un capo el alcalde, la verdad, un capo. La reina 2017 es doña Camila Vargas. El cambio de lo que es la corona. Aplauso a la nueva reina de lo que es el Festival Folclórico en la Patagonia en Punta Arenas, Chile, Ahí estamos, vamos con el rey, a ver. Amigos, bueno, y toda reina viene acompañado de un rey, y en este caso, de una manera extraña, rayando en el mal gusto de los electores, y de una manera irresponsable, se ha elegido a don Hernán Altamirano. Ahí estamos con el nuevo rey. Ahí está. ¿A dónde está Hernán? ¿A dónde está Hernán? ¿A dónde está Hernán? Ahí está Hernán, muy bien, felicitaciones Hernán, bien. Ahí está, el rey y la reina de lo que es el Festival Folclórico en la Patagonia 2017 acá en Punta Arenas, Chile. Ahí está. Qué gran responsabilidad llevar la corona, rey, ¿sí? ¿Cuáles serían sus próximas gestiones con la corona? Bueno, es muy importante este premio que nos han dado a mí y a Camila. Sí. Estamos muy emocionados y esperamos que hacer una tremenda gestión. Vamos a evaluar dentro de las próximas horas cuál va a ser nuestras primeras tareas, así que bueno, en eso estamos. ¿El rey y la reina van a trabajar en algún tipo de heredero? Sí, también vamos a hacer eso, vamos a tratar de ver qué pasa. No queremos adelantar nada, no queremos apresurar. Por eso se reía. No queremos apresurarnos, todo lo que vaya fluyendo. Paso a paso. ¿Qué te quiere saber? ¿La idea de los choripanes era para captar votos? No. Lo único que puedo decir es que el otro saltó el tema de los choripanes, ojo. Prometo completos. Ahí estamos. Bueno, esto fue la elección, ¿viste? Dentro de lo que es prensa del rey y la reina, ¿viste? Acá en el Festival Folclórico de la Patagonia de Punta Arenas, Chile. Buenísimo. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de toda esta joda. Acompáñame, Y estamos en otro stand de lo que es, ¿viste? Esta exposición artesanal, ¿viste? ¿Cómo andamos? Hola, bien. ¿Cómo anduvo la venta, la presentación de artesanal? Regular, no lo que esperábamos, pero bueno. Ya va a venir gente, mi amor. ¿Nombre? Verónica, contame un poquito toda la variedad que tenía acá. Acá tengo muchas cosas en lana, en, ¿cómo se llama? En madera. Sí. Imanes. Tengo el agua del estrecho Magallanes, la arena del estrecho. Mira. Arena de ahí. Sí, ¿Posta? Ya, ve, ahí le voy a regalar, aprovechar de hacer un regalito ahí. ¿Posta la arena? Sí. La arena y el agua del estrecho de Magallanes, ¿ve? Mirá, buenísimo. Conchita, los caracolitos, ¿ve? ¿Todos los juntaste vos de ahí? No, yo voy y los recolecto.
Voy a la playa. ¡Qué trabajito, Me hace bien. Aparte va, claro, pasear todo. Exacto, mira. Te estaba esperando esa bandera, te estaba esperando. Era para vos, era para vos. Laura, todo esto entonces lo haces vos. Yo lo hago, sí. Esto lo tengo como una actividad por salud. Ya, porque yo fui maestra durante 32 años y debido a problemas, digamos, medio crisis de pánico, depresión. Es como que extrañá la docencia, ¿no? Hacer algo, justamente. Entonces, o sea que esto es tu cable a tierra. Exacto. Y la fotografía, que es mi mundo también. La fotografía también. Todas estas fotos son mías, ya yo voy a, qué sé yo, al campo, tengo un grupo fotográfico y vamos y sacamos fotos y después las revelo y quedan... Ah, o sea que la sacás y la revelás vos. Exacto, sí. Bueno, Verónica, ¿querés mandarle un saludito a alguien? No, bueno, a toda la teleaudiencia que nos están escuchando. Y que Al Negro TV. Al Negro TV, claro, sí. Y que realmente les agradecemos que estén en este espectáculo, porque igual es bonito que ustedes nos acompañen y estén con nosotros acá en este hermoso festival. Y a reírnos más, ¿no? Y a jugar más, ¿eh? Sí, exactamente. Gracias a vos. ¿Y me da un beso? Sí, por supuesto. ¡Qué grande, Verónica! La encontramos acá con su artesanía. Verónica, acá en lo que es el Festival Folclórico de la Patagonia, acá en Punta Arenas, ¿sí? Ahí vamos a sacar una fotito. A ver, ahora no sé si va... Bueno, y nos estamos yendo de esta exposición artesanal. No sabés cómo nos atendieron, mirá, nos regalaron, nos dieron afecto, cariño. Y aparte todas las artesanías son re lindas. Yo les recomiendo que vayan al centro cultural, ¿viste? Que ahí están todas las chicas y los chicos presentando todo lo que te mostramos y todo lo que nos regalaron. Así que bueno, acompáñame a ver un poquito más el Negro TV, acá, en el Festival Folclórico de la Patagonia, en Punta Arenas, Chile. ¡Ale! Estamos acá con el Negro TV, el recital de Luciano Pereira, en vivo. Bueno, estamos en el cierre de lo que es este Festival Folclórico de la Patagonia, acá en Punta Arenas, Chile, ¿sí? Estamos escuchando a Luciano Pereira, ¿sí? Luciano Pereira está tocando sus últimos temas, ¿sí? Está volviendo loca a las mujeres de Punta Arenas, Chile, y algunas también de Argentina que vinieron exclusivamente a mirar su show, ¿sí? Estamos esperando que toque sus últimos temas y nos vamos a la conferencia de prensa a hacerle un par de preguntitas, ¿sí? Y a jugar un poquito el Negrus, Luciano, el Negrus, acá, en el Negro TV, ¿sí? No sé si se rescata porque no está perdido, se sigue, creo yo, regando ese árbol de nuestra música, donde se tiene que seguir defendiendo y difundiendo, y este festival es un buen ejemplo para eso. Fue muy lindo porque reencontrarme con la gente de este lugar, de esta manera en un festival tan importante que hacía 11 años que no venía, y tener esta conexión tan linda con el público de acá, me voy más que feliz, contento, y por sobre todas las cosas agradecido con la gente de este lugar. Luciano, vimos que cuando salís, viste, todas las chicas se van hacia vos, viste. Yo te podría pedir que sea... Sí, cómo no, vamos para acá, viste, que dicen, ¿podría ser tu doble de riesgo? No hay tanto riesgo, pero si querés... ¿Sabés quién me mandó, no? La ratita de 5 edificar me mandó. Sos medio parecido. Está bien. ¿Viste? Gracias, Luciano. En el próximo concierto estás más que contratado. Dale, buenísimo, Luciano, gracias. Un capo. Luciano es un tremendo. El Negro OMG está invitado, ¿sí? Y va a ser su doble de riesgo y también va a ser un poco de seguridad, ¿viste? Todo ese tema, ¿viste? Por las chicas que se le tiran encima, ¿viste? Así que Luciano Pereira, ahí pasó Luciano Pereira, ¿sí?
para el Negrius TV. Extrema TV es la primera plataforma de televisión gratuita, integrada por medios alternativos, emergentes y profesionales de habla hispana. Extrema Televisión trae al televidente una forma alternativa de ver TV, desde cualquier dispositivo, para todos y gratis. Solo mira y elige el canal que quieras. Vas a encontrar una grilla de canales en su programación, separadas por categorías, con canales y estaciones de radio de primer nivel. Atrévete a conocer Extrema TV. Este canal forma parte de Extrema TV. Lo encontrarás en la grilla, en posición y categoría que indica la pantalla. Disfruta de ver televisión. Disfruta de Extrema TV. extrematv.com. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana. Te juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, oh, oh. Mi universo paralelo. Un tema pendiente con Z, con pista de mapache, algo pendiente con Jano, un amigo, compañero de laburo, así que... Acá en lo que es el glaciar Perito Moreno, ¿viste? Nos vinimos acá a ver un poco las rupturas, ¿viste? Que están pasando, ¿viste? Escuchá, hace un ratito agarramos una ruptura allá. No sabés el ruido que hizo, ¿viste? Y ahora te vamos a presentar lo que tenemos para el programa de hoy, ¿sí? Vámonos. Bueno. Dejá de decir sí. Vámonos. Van a hacer presentación de su próxima placa y, vámonos. ¿No? ¿Puede ser? ¿Rock Metal, mi productora? Sí, Rock Metal, sí. Mi productora ahí me está indicando, ¿viste? Me está teniendo el papelito, ¿viste? Te voy a mostrar un poquito lo que es. Ahí está teniendo el papelito, porque yo te leyendo, ¿viste? Y bueno, estamos otra vez, un domingo de tuerca, ¿viste? Estamos acá en el Autódromo José Muñiz, hoy domingo, sí, disputándose lo que es el campeonato Exposur de Peugeot, ¿viste? Así que vinimos a cubrir un poco lo que es toda esta actividad fierril, ¿viste?
Encontramos unos chicos acá, viste, que vinieron a visitar lo que es el glaciar. Ahí vamos a hablar un poquito con la gente. ¿Cómo andamos? Hola. Vengan para acá, vengan para acá. Hola, ¿cómo están? Marido, mujer, amigo, primo. Marido y mujer festejando 30 años de casado. ¡Bien! ¡Está bien! ¡Feliz aniversario! Gracias. Bien, ¿de dónde son? ¿De acá? De Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? O sea, ¿se vinieron de Buenos Aires o están viviendo por acá cerca? No, estamos viviendo en Buenos Aires. Vinimos a conocer por primera vez el glaciar. Bien, o sea que esto fue el viaje aniversario, ¿no? Exactamente. Digamos que sí. ¿Cuándo llegaron? El día viernes 8 de diciembre. Viernes 8 de diciembre. Justito para lo que es el Día de la Virgen, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente, para el Día de la Virgen. ¿Este viaje lo tenían pactado hace rato? Y lo pactamos hace 6 meses aproximadamente. ¿6 meses? ¿Cuesta venir para estos lados desde Buenos Aires? Y cuesta. ¿Sí? Cuesta. ¿Sí? Económicamente no es un viaje económico, Exacto. valga la redundancia. ¿Lo hicimos todo en avión o No, hicimos...? todo en avión. Todo en avión. No, y además venimos por pocos días. Mañana ya estamos regresando a Buenos Aires. Bien, están parando ahí en Calafate, ¿no? Estamos parando en Calafate. Se cae de risa, ¿por qué? Se cae de risa. No le gustan las cámaras. No le gustan las cámaras, no le qué bonito. ¿El nombre del caballero? El nombre, Daniel. Daniel. ¿Y la señorita? Patricia. Patricia. ¿Cuánto dijo? 30 años. 30 años de aniversario. 30 años de aniversario. Y bueno, cerramos esta notita con un beso, ¿puede ser? Sí, cómo no. ¿Sí? Ahí ¿Un va. beso de enamorado? Ahí va, mirá. Ahí va, en el glaciar, mirá. Nivel, gracias chicos, Gracias a vos. Y bueno, seguimos acá encontrando gente, viste, haciendo un poco locura, viste, como es típico del negro y MG, viste. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo un poquito de lo que es esta naturaleza hermosa, captando un poco de imágenes. Y bueno, y después venimos chicos, dale. Chao. Acá, en la Pile, cagado de frío, Oli, está lloviendo. Calcula que la gente está río. Comete, gente linda, allá hay gente, mirá, ahí está. Hola chicos, para Canal 9. ¿Piloto? Invitado. Invitado. Acá el amigo Fernández. Che, ¿y cómo estuvo esa carrera? Y yo corro ahora, después de la última. Y levantó temperatura, pero ya lo arreglamos. Sí, que de perfecto tenía. Hizo aire la manguera y empezó a inflarse la manguera, así que ahora le tiramos toda la agua. Se había tapado el radiador con óxido. Ahí encontré un conocido. ¿Qué haces, chupete? Ahí está mi amigo, el amigo del negro, el chupete. ¿Cómo andamos, chupete? ¿Hace cuánto que no te veía, Sí, bastante, sí. ¿Sí? ¿Seguí de engrasador o ya te subieron de puesto? No, sigo igual. ¿De engrasador? Engrasador. Y acá estamos, viste, en lo que es Calafate, no sabés el quilombo que hicimos, mirá, toda la gente está mirando, no sabés, mirá, no sabés. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Cómo andamos? ¿Te llamó la atención, viste, un chico con lente, con diente, ¿no? Sí. Con peluca, ¿eh? ¿Qué te pareció? ¿Te pareció fachero o algo? No, feo. ¿Le vas a hablar a tus amigas de mí? Sí. ¿Sí? ¿Querés mandar un saludito? Sí, un saludo a mi hijita. ¿A su hijita? ¿Cómo se llama la hijita? Florencia. Florencia. ¿Y la mamá cómo se llama? Cecilia. Qué grande, Cecilia. Gracias, Cecilia. Gracias, Ahí la gente se está golpeando, ¿viste? ¿Cómo andamos? Hola. ¿Disfrutando un poquito la noche, Calafate? Sí, un poquito. Che, qué lindo que está, Está re calorcito. ¿Qué hacemos después de acá? Ir a la casa a dormir. ¿Vos estás yendo a la casa a dormir porque veo que una señora te está mirando o porque vos decidiste ir a la casa a dormir? Así, con voz de hombre argentino. Sí, hay que levantarse temprano mañana a trabajar. Bien, ¿cómo es el nombre del trabajador? Walter. ¿Walter? Sí. Che, Walter, invita a la gente que vea el Negro TV y que te mande saluditos de paso, ¿no? Bueno, vean el Negro TV por Canal 9, por favor. Gracias, qué grande, bonito. Bueno, estamos ahí haciendo un poco de quilombo acá en Calafate, ¿viste? Vinimos a filmar un par de copetes, ¿viste? Un par de presentaciones de notas, ¿viste? De repente nos tuvimos todos cercados de gente, ¿no sabes? Estuvo buenísimo. Tremendito, chao. Yo charlo con toda la gente, ¿viste? Bueno, esto es así, ¿viste? A mí me gusta hablar con la gente, me gusta jugar, ¿viste? Y esto de Calafate, esta es su gente. Es gente copada, gente buena, gente que se engancha en todo. A ver, no vamos a meter. Acá está. ¿Está todo bien, tremendo? Todo bien, ahí vamos. ¿Qué le pasó al bolio? No, ahí estamos revisando platino, parece que se quemó, che, en la última vuelta. Todo un lujo, por suerte. No jode, ¿y ahora qué hacemos?
¿Llegamos para la otra? Sí, sí, estamos en carrera. ¿Sí? Vamos a buscar. Hasta ahora no estoy encontrando a nadie. Se fueron todos, che. ¿El piloto más rápido de una vuelta? Sí. Verón. Yo. Este me está jodiendo. Nada, me ponen en un compromiso, che. Igual, ojo que esto lo van a ver todos. Juanjo y Rogel. Bien. Nos dejamos fuera nosotros, pero si no van a decir que somos muy fanáticos. Sí. Tiempo en el aire, esto es como feliz domingo. Sí. Bueno. Esteban Rogel. Bien. Sí. Tiago Martínez. Punto para Tiago Martínez. ¿Que ande arriba sin haber ganado? Sí. Para mí lo tengo fe a Pablo Gómez. El piloto más agresivo. Garay. Max. Y no sé, hoy me mandé una cagada yo, así que seguramente que soy yo. Ah, bien. ¿Sí te quería agarrar? ¿Qué, le mandaste un par de palitos? No, le pegué a Garay sin querer, clavé los frenos, le pegué un toquecito sin querer y lo perdió, así que nada. Bueno, fue sin querer. Garay fue sin querer. Fue sin querer. Sinceramente fue sin querer. No sé. No te animás ahí. No, ahí no sé. Tiempo en el aire ya. Y es de analizar. Pablo Monte. Hay varios. Acá se cachirulean todos, boludo. Sí, no, el anterior se dieron palo, ¿verdad? Se dieron más. Sí. Pero bueno. Ahí lo dejamos en suspenso. Sí, ese no te puedo decir porque hay varios. 80% le metemos. Sí, más o menos. Ay, qué lindo. Está parejito ahí, ¡Cuidado! ¿Vos te sumás también ahí? Y puede ser, sí, capaz que estemos Cuando ahí. te dejan, ¿no? Está matado de pie y mano ahora. El más fiestero, a ver, para dejarme pensar algún soltero antes que lo comprometamos. Tiempo en el aire ya. Tiempo en el aire ya. Piloto fiestero, Agustín Fernández. Mi piloto titular. Javier. Maxi gritando atrás, se está llevando todos los puntos, Maxi. Y no sé, se lo vamos a poner a Rogel. Están equivocados. Vos sabés que viene ganando puntos desde la punta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo está ganando? Sí, olvídate. Esteban,
Esteban el Fiestero, viejo. Esteban el Fiestero, sí. Esteban el Fiestero, ¿no? Más fiestero. Zabalía, Juan Manuel Zabalía. Bueno, te quisiste tirar puntos ahí, ojo, No, me está haciendo preguntas. No digas Hindi porque... Hindi me parece, che. Me parece Hindi, Le ¿no? gana todo. La gente me mira y dice, este tarado con peluca, ¿quién es, viste? Pero bueno, yo sigo recorriendo acá un poquito el tema de los boxes, viste, mirando un poco los pilotos, viste. Ahí estamos con la productora. ¿Y productora? ¿Cómo anduvimos? Mucho frío. Ya estoy cansado. ¿Esto me lo van a pagar aparte? Mira la cara que ya tenemos. Che, ¿esto es de hora extra? ¿Está tomado como hora extra? Está tomado. ¿Sí? Mucha gente, está linda la noche. Está linda la noche, ¿no? Sí, ya tenemos cara de cansado. Ya tenemos cara acá. Sí, porque anduvimos por los glaciares, por todos lados, ¿no? Che, vamos a ir a tomar algún heladito, algo. La productora me va a comprar algo después de todo el trabajo que estuve haciendo. Sí. Dale. Dale. ¿Querés? Cordero al palo, ¿te parece? Cordero al palo. No, tremendo. Sí, vamos a comer eso y después tenemos que pegar la vuelta a Gallego, ¿eh? Sí, mirá la gente, qué linda noche. Qué linda noche, ¿no? Qué linda noche acá. Qué linda noche, Tete, qué linda noche, Tete. Bueno, ahí estamos cerrando lo que es las imágenes que venimos a buscar a Calafate. Los voy dejando, chicos, porque ya tenemos que ir guardando todos los equipos, ¿viste? Y volver a Gallego, ¿eh? Así que les mando abrazo, oso, ganga style, baby, para todos ustedes.